de todas estas cuestiones con nuestro invitado en el día de hoy, que es el doctor, precisamente Alfredo Jalife, experto en geopolítica. Alfredo, un placer volver a verte. Igualmente, Sandro, ¿cómo te va? Gusto saludarlos. Bueno, pues no sé cómo nos va, porque es cierto que hace 24 horas parecía que teníamos ese alto el fuego ahí, ahora parece que estamos mucho más lejos de ese alto el fuego y estamos mucho más cerca de la otra vía, y todo es precisamente por esa ofensiva israelí sobre el Líbano. Vamos a ver, Alfredo, que necesito que me aclares esto. Porque ayer parecía que efectivamente el Líbano estaba incluido en este alto el fuego. Y ahora ya no solo que no esté incluido, sino que Caroline Leavitt y Benjamin Netanyahu han dicho prácticamente a la vez que se vayan olvidando de que el Líbano esté en este acuerdo. Bueno, mira, lo que pasa es que en forma increíble, y esto lo maneja el mismo Jerusalem Post, al presidente Trump le dieron una copia diferente y fue la que leyó o le leyeron, porque parece ser él tampoco lee. Y pues no tiene nada que ver con los 10 puntos que está difundiendo abiertamente pues la agencia de noticias Tasnim, Press TV, de Irán, etcétera, etcétera. Entonces, mira, a mi juicio era de esperarse que Netanyahu saboteara pues a veces unos le llaman tregua, otros cese al fuego, como le quieran llamar, pues era muy visible porque él es uno de los perdedores importantes, cuando la misma prensa israelí comenta de que pues no consiguió ninguno de sus objetivos en contra de Irán. Primero, no hubo cambio de régimen, y la mejor prueba es de que está anunciada esta reunión importante el sábado en Islamabad. Llegan los negociadores de Estados Unidos que ya han sido nombrados, nada menos que el vicepresidente J.D. Vance, y acompañado de Steve Witkoff y de Jared Kushner, el yerno del presidente Trump. Y de parte de Irán se ha manejado solamente un nombre, que es Galibaf, quizás por temor a que no los vayan a eliminar. Ya ves que está de moda la decapitación al estilo Hezbollah. Y esta reunión se celebrará en Islamabad el sábado. Mira, yo matizaría mucho para no poner como, ya ves que hay mucho amarillismo, se entiende, el mundo estuvo en conmoción a 90 minutos de que el presidente Trump haya aceptado la mediación de Pakistán, y al parecer en última instancia el pressing, ¿no? La presión que ejerció China, que es una gran aliada de Pakistán y también de Irán, para que la República Islámica aceptara este cese al fuego que estaba buscando el mismo presidente Trump, si es que hacemos caso de lo que acaba de escribir hoy el Financial Times, porque hay mucha desinformación. Ya ves que yo insisto mucho en eso, Sandro. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque ya se está usando la desinformación como materia de guerra, forma parte ya intrínseca de la guerra. Entonces, mira, el Líbano, te lo digo, yo soy de origen libanés, es un país donde viví muchos años, tengo familia en curso e intereses, que es un país que conozco muy bien. Yo te diría que lo que está buscando Israel, que siempre ha sido su sueño, es capturar el río Litani, que se encuentra, pues una de las principales carencias de Israel es su carestía del agua. Y ahí podría hablar en extenso al respecto. Y naturalmente, pues qué mejor que el río Litani, que esa región, curiosamente, en su mayoría es chiita. De las 18 sectas de las que se habla en el Líbano, yo resumiría en 3 a las principales, grupos, los principales grupos del Líbano. Y lo digo en orden demográfico, no es que me guste o me disguste, esa es la realidad.
el Líbano no se hace un censo demográfico creo que desde que se independizó, donde en ese momento, y si no me equivoco fue en 1943, en ese momento pues la mayoría de lo que se llamaba el Gran Líbano pues eran católicos maronitas y por extensión cristianos. Y luego venían los sunitas, por eso se da esa dualidad en el poder entre los sunitas y los cristianos, que se ejerció y tuvo mucho éxito durante mucho tiempo. Y luego los desfavorecidos, y no lo digo en defensa, sino que era la realidad, eran los chiitas, que básicamente estaban asentados en la región del sur y en la parte donde están las célebres ruinas de Baalbek y el Valle de la Bekaa, que es lo más fértil a nivel agrícola, que yo te podría decir de prácticamente todo el Medio Oriente. Cualquiera que vuele de Beirut hacia la parte oriental, sea hacia Jordania o sea hacia Irak, etcétera, pues se da cuenta cómo pasa de un verde de oasis montañoso con nieve, que es el Líbano, y luego pues prácticamente pues, ya llega uno al desierto. Bueno, entonces esa parte es muy importante porque al paso de los años y por la carencia que habían tenido a nivel de representación política y de ejercicio en el dominio bancario y económico, pues hoy los chiitas, evidentemente gracias al apoyo de sus correligionarios de Irán, que aquí hay que hacer muy bien esta diferenciación. Los chiitas del Líbano son árabes, son de origen cananeo, fenicio y semitas. Los persas no son árabes, son de origen ario, de ahí viene la palabra Irán. Bueno, esas cositas que te estoy diciendo, Sandro, son fundamentales para entender y que, porque si no, se van muchos matices. Desgraciadamente, el presidente Trump, aunque tiene un yerno que está casado con la hija de su segunda esposa, que es de origen libanés, de apellido Bulos, cuyo padre incluso lo ayudó a ganar en las elecciones el voto árabe en la región de Minnesota y de Illinois, etcétera, pese a que su yerno es de origen libanés, pues no tiene el mismo peso que su yerno, que es házaro de origen, que es Jared Kushner, que ya ves que lo lleva a todas las negociaciones, bueno, lo envía a todas las negociaciones, sea la de Ucrania, sea la de Gaza, etcétera, porque el presidente Trump tiene una mentalidad de real estate, es decir, de manejador de bienes raíces. Y eso es un grave problema porque ni en la diplomacia, ni en la guerra, como lo estamos viendo, ni en las tarifas se puede manejar esos asuntos tan delicados como en la compraventa de un inmueble. Y eso de extrapolar la cuestión inmobiliaria a asuntos de alta significación o significado milenario, como es pues Gaza, para decirlo, ¿no? Que ya ves que quieren hacer ahí una riviera, ese es el proyecto del yerno de Trump, Jared Kushner, pues naturalmente pues ahí se topan con la realidad, porque también quienes están optando por la guerrilla o por la guerra asimétrica, pues esperan el momento adecuado para dar esos golpes que se llaman de flanqueo, ¿no? Te pegan en los flancos porque no se pueden enfrentar a un enemigo del tamaño de Estados Unidos, pues que es la segunda superpotencia nuclear del planeta, es decir, no es un juego mínimo. Por eso el planeta entró, como tú bien decías ahora, Sandro, en conmoción, porque no se supo esta palabra de borrar de la era de la civilización a Irán, el famoso discurso que operó y que sacudió al planeta entero el presidente Trump, pues ya no se sabía si incluso iba a optar por usar armas nucleares, a grado tal que la misma Casa Blanca tuvo que salir a desmentir que no había ninguna opción nuclear, porque ahí un error de cálculo lingüístico, pues ya tienes una tercera guerra mundial nuclear con Rusia, que es frontera con Irán en el Mar Caspio, y no se diga también con China, que no es del nivel nuclear de Rusia ni de Estados Unidos, pero tiene
una buena dotación de 500 bombas nucleares. Entonces, ¿cuál es, ya para haber dado todo este ecosistema? Para mí se trata de lo mismo que ha manejado Israel desde su creación. No es ninguna novedad. No es solamente el río Litani, no es solamente el proyecto del Gran Israel, que hay que asentarlo en forma fehaciente, nunca ha existido, porque las dos franjas de las banderas, las franjas azules de la bandera de Israel, que denotan pues de donde viene, del río Éufrates, en la región de Ur, el profeta Mahoma, no el Mahoma, perdón, Abraham, ¿no? Que es común a los tres monoteísmos, que son el judío, el cristiano y el musulmán. Pues él era un migrante oriundo de Ur, y que va y vivía en la esclavitud, estaban en el cautiverio de Babilonia, y que curiosamente los libera Ciro el Grande, que cuando los aqueménidas irrumpen en Babilonia y liberan a los judíos, en ese entonces, pues sí, de origen semita, porque hoy la mayoría de los judíos tipo Netanyahu no son de origen semítico, son ashkenazis, son de origen turco-mongol, y no lo digo yo, lo dice el máximo historiador de Israel, que se llama Shlomo Sand, que tiene un libro clásico, que era el bestseller en Israel, que se llama The Invention of the Jewish People, el invento del pueblo judío. Bueno, no me quiero detener en eso, pero lo que quiero decir que también el otro río, el Nilo, pues lo digo respetuosamente, con Moisés, Aarón, etcétera, toda la cuestión que se maneja en el Antiguo Testamento, pues eran también esclavos de los faraones. Entonces ese gran Israel al que alude todo ese sector ultratalmúdico de Ben Gvir, que es el ministro de Seguridad, y Smotrich, que es el ministro de Finanzas, pues ese gran Israel nunca ha existido. Ahora, que tengan un proyecto para crear un gran Israel, eso es otro asunto, pero históricamente nunca ha existido. Entonces, ya para finalizar esta pregunta que me acabas de hacer, y disculpa que me haya atardado porque era necesario decir todo esto, lo que ha buscado siempre Israel en su política es la balcanización de los países, en especial del Medio Oriente. ¿Y qué mejor país para balcanizar como lo es hoy el Líbano? Entonces sería un golpe muy duro a los chiitas, porque son aliados en correligión más que étnicamente con Irán, que guste o disguste, pues yo no sé cómo quieras definir qué es triunfo o derrota, porque yo estoy viendo que cada parte está diciendo que ganó. Bueno, pues hay que definir cuál es el objetivo, porque si no, pues nos vamos a perder en jerigonzas elípticas, y hoy ya ves que uno lee la prensa israelí y Netanyahu habla de un triunfo que va a seguir en la guerra independiente, no está haciendo caso, al menos, ya ves que hay mucha confusión en las declaraciones que hacen, mientras que el jefe de la oposición, Lapid, abiertamente habla que fue un desastre estratégico para Israel. Entonces, ante esta situación, Israel recurre, primero que nada, a sabotear el acuerdo de cese al fuego, porque naturalmente no le conviene. En segundo término, quizás como un escenario, es vender cara su derrota frente a Irán, y así atardar las negociaciones, que ellos son excelentes para hacerlo. Pues lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo resoluciones de la ONU, nada más para recordar una que es la más conocida, la 242, en relación al Estado palestino, a su creación. Entonces, eso es lo que está haciendo hoy Israel. A mí no me asombra en absoluto, pero ahí te va un dato muy fino. Aquellos que hemos vivido en Beirut, conocemos bien los barrios, porque también sus barrios y sus suburbios denotan esa confesionalidad que tiene el Líbano. Curiosamente hoy el bombardeo, yo diría, salvaje, fue una masacre lo que hizo el ejército de Israel en Beirut, porque ni siquiera fueron los suburbios chiitas del sur de Beirut, que se llama el Dahie, como le llaman en árabe, que esos ya están totalmente destruidos y demolidos, ahí ya no hay nada que destruir, sino que hoy golpean la parte más occidental y pro-occidental, donde está el asiento de la Universidad Estadounidense de Beirut, donde yo estudié,
precisamente hay un año. Y ese es lo que le llaman el Corniche del Masra, es un bastión sunita muy ligado a Arabia Saudita y a los países árabes, no se diga Egipto, Turquía. Entonces, ¿qué está buscando con eso? Porque obviamente Israel no lo hace a locas o a tontas, ¿no? Tampoco caigamos en esa banalidad. Lo hace en forma deliberada, buscando, uno, echarle la culpa a la contraparte, como ya lo han hecho con los cristianos en estos días, donde han estado golpeando a sus mismos aliados, porque los cristianos están divididos entre chiitas y pro-israelíes, hay que decirlo también abiertamente. Entonces golpean esa parte y le echan la culpa a Hezbollah para realmente detonar una guerra civil interna. Esa es mi muy humilde opinión. Es que precisamente me interesa mucho lo que dices, Alfredo, porque al final has detallado toda la historia de este conflicto, de los intereses incluso de Israel en Líbano, y lo que nos encontramos, también has hablado de declaraciones, es que por un lado tenemos a Benjamin Netanyahu efectivamente diciendo no, la campaña va a continuar, de hecho estamos listos para una guerra con Irán, pero te encuentras también, como hace unos minutos, J.D. Vance, la excusa que te ofrece es: no, es que ha sido todo un malentendido, es que, bueno, sí, puede que haya habido prisas, pero es que no nos hemos terminado de enterar bien. ¿Cómo puede ser, precisamente, teniendo en cuenta toda esta historia de la que acabamos de hablar, que la excusa que ofrezca el hombre en quien realmente se está confiando en Estados Unidos para llevar a cabo estos acuerdos, diga no, que ha sido un despiste? Bueno, mira, de todos los negociadores que envía Estados Unidos a Islamabad, eso también hay que comentarlo abiertamente, que obviamente se conocen los gradientes y las afinidades selectivas y electivas de los actores. Quien menos es pro-israelí, sin ser anti-israelí, fíjate el matiz, Sandro, quien menos es pro-israelí es J.D. Vance. Ahorita que él es católico, está muy ligado al Papa León XIV, que acaba de hacer una declaración muy fuerte en relación a este borramiento de la civilización, pues que es un castigo colectivo, ¿no? Son crímenes de guerra ya de confesión previa a un acto. Entonces, mientras que Jared Kushner y Steve Witkoff, los dos son házaros de origen, y pues yo creo que sería un pleonasmo decir que son pro Netanyahu. Tan es así que en las previas tratativas, ya ves que se estaban dando con la mediación de Omán, que ya había aceptado incluso Irán, pues prácticamente la demanda de Estados Unidos en relación al enriquecimiento de uranio, ¿no? Y su desmantelamiento, ya sea entregándole los 450 kilogramos a Rusia, ya sea el mismo Estados Unidos comprándoles, porque a veces no se saben estas cosas tan finas, Sandro, de que el mismo Estados Unidos le compra uranio a Rusia, a pesar de que se estén peleando en Ucrania o donde uno quiera. Entonces, a mi juicio, yo creo que son yo te respondería con esto, con el artículo hoy del New York Times, donde abiertamente, y conste que el New York Times no es demonio de mi devoción, pero estoy obligado a leerlo, ¿no? Donde ellos abiertamente comentan que quien empina a Trump, o será que lo están defendiendo de cara a las elecciones, no sé cuál sea el objetivo, o son filtraciones de la CIA, etcétera, etcétera. Ya son conjeturas, pero sí lo publica hoy New York Times, en donde quienes empinan al presidente Trump, que no lo hacen verme como estadista, desgraciadamente, son el mismo Netanyahu y el director de la CIA, Barnes, ¿no? O Barnea, como se llama, quien despachaba prácticamente en la Casa Blanca. Y ahí tienes tú como adentro en el gabinete, y fíjate, si uno lo ve detenidamente el artículo, pues yo diría de filtración del New York Times, dejan mejor parado a J.D. Vance, fíjate lo que son las cosas, a quien abiertamente fue el que exhibió su mayor escepticismo contra esta guerra de Israel y de Estados Unidos contra Irán, que, bueno, no sé cómo le quieran llamar,
Si ellos pidieron la capitulación, pues ya no hubo capitulación. Y en segundo, cambio de régimen, pues yo no veo que haya cambio de régimen cuando esté asistiendo uno de los máximos exponentes en la legislatura, en el Majlis de Irán, que se llama Ghalibaf, pues va a estar presente el sábado. Yo ahí no veo ningún cambio de régimen, si es que hablamos con propiedad, o al menos que ya estemos entrando a la Torre de Babel bíblica, ¿no? Allá en Babilonia. Claro, y precisamente estabas hablando de esa reunión del sábado, pero te quería preguntar, porque al final Irán lo ha dejado claro, si Líbano sigue siendo atacada, no va a haber ningún alto el fuego que valga. Por tanto, ¿la reunión se va a seguir produciendo incluso aunque en estos días, en estos 2 o 3 días, se pueda volver a las hostilidades directas? Fíjate que es una muy buena pregunta, Sandro. Yo te voy a dar mi escenario, ¿no? Y mi muy humilde opinión. No se ha, fíjate, los iraníes son muy finos en la cuestión de la diplomacia. Hoy, por ejemplo, hay gente que pues se metió en detalle a ver los famosos 10 puntos de Irán, que si uno lo ve bien, pues son los 10 puntos de hace 15 días, que expuso incluso hasta el geopolítico brasileño Pepe Escobar, que tiene una gran cercanía con el Kremlin. Entonces, ya están expuestos esos 10 puntos. Si te das cuenta, nadie habla de los 15 puntos de Trump. Hasta hoy él sale y regresa al statu quo ante para despistar, para saber negociar mejor, porque ya ves que con Trump nunca se sabe, ¿no? Ahí hoy se está manejando la teoría del loco, ya ves que la manejó mucho Nixon, MAT, que se llamaba el Mutual Assured Destruction, viene de MAT, ¿no? Pero lo que pasa es que es mala la teoría, incluso hoy la maneja el mismo Financial Times. Te voy a decir por qué, porque la teoría del loco que manejó Nixon en su momento, que fue real, era contra otra superpotencia del tamaño de la URSS en su momento, de la Unión Soviética. Hoy esa teoría del loco que la quieren aplicar a Trump vis a vis de Irán no aplica, porque Irán no es una superpotencia. Irán lo que está haciendo es librar una guerra de resistencia asimétrica a todas luces y se está enfrentando a la máxima potencia nuclear hegemónica en el Medio Oriente, que se llama Israel, que no firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que no permite la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que hoy preside el argentino Rafael Grossi. Ya ves que en Irán de espía del Mossad no lo bajan, etcétera. Además era el candidato a ser secretario general de la ONU, nada menos por el principal aliado de Netanyahu en Latinoamérica. No voy a decir a la otra persona que es gran aliada de Netanyahu, porque no quiero ofender susceptibilidades en Latinoamérica. Me quedo hasta ahí. Me entenderás, Sandro, ¿no? Tengo que ser también cauto y precavido. Entonces, pues nada menos que Milei, que además él es él es adicto a esta secta famosa cabalística y pediátrica, para no decir otro término más duro, del Chabad Lubavitch, que creen en la escatología talmúdica y al que fueron adherente, bueno, al que fue adherente nada menos que Ariel Sharon, que propicia la masacre de palestinos en 1932. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo, Sandro, es déjà vu y déjà entendu. Y luego el mismo Netanyahu no lo oculta, que él es adicto a la secta del Chabad Lubavitch, y ya no se diga el mismo Milei, que aparentemente pues no tiene ninguna estructura étnica, pero sí religiosa, con esta secta de Chabad Lubavitch, e incluso fue a visitar la tumba en Nueva York de la que le llaman el Rede, en forma cariñosa, a este rabino de origen ruso que se llama Schneerson. Entonces aquí yo veo la secuencia y consecuencia de eventos que vienen de muy atrás y que no han cesado y que no han sido frenados. Ahora, si hacemos caso a lo que hoy escribe el New York Times, pues oye, a mí me queda muy claro que el presidente Trump hay que rescatarlo. Es decir, porque está secuestrado por un país extranjero en Estados Unidos a tal grado que la misma base MAGA de Make America Great Again
pues ya ves, ya está fracturada totalmente. Y hoy dicen que eso ya no es MAGA, sino que es MIGA. Quiere decir Make Israel Great Again. Vamos a hacer Israel grande de nuevo. Pero yo iría más lejos. Lo que estamos viendo en consecuencia en el teatro de batalla, que hoy tenemos un MIGA Plus. ¿Cuál sería? Que Make Iran Great Again. Porque si tú te das cuenta, hoy lo vamos a notar. Ve nada más las consecuencias que tú estabas hablando. Ya con el simple hecho de controlar, ya sea totalmente o a la mitad, que lo estaban diciendo en el programa previo a esta entrevista tuya, Sandro, pues ya van a Bueno, pues estamos esperando precisamente a recuperar esa señal con Alfredo Jalife, mientras también estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Washington DC, donde estamos esperando a que Donald Trump y el propio Mark Rutte acaben esa reunión, realicen esta reunión en la que ya saben, de momento, el presidente de los Estados Unidos ha amenazado de forma directa a los miembros de la alianza. El presidente ha asegurado que retirará o que podría hacerlo de hecho, a tropas de Europa de la propia alianza. Pero es que eso no es lo único. También el presidente ha asegurado que podría cerrar bases de la OTAN, aparentemente una de ellas, y se cree que será en Alemania o en España. Y con quien vamos a volver es con el doctor Alfredo Jalife, que ya le tenemos de nuevo. Nos contabas, Alfredo. No sé dónde me quedé con ustedes. Ha sido lo último de lo que hablábamos precisamente, nada, ha sido hace un minuto. Nos estabas comentando Bueno, que Trump había pasado perfecto. de ser MAGA a ser MIGA. Sí, exacto, MIGA, MIGA es Make Israel Great Again, vamos a hacer Israel grande ahora, y ahora lo que estamos viendo en el teatro de batalla de la realidad, estamos viendo que es un MIGA Plus, ¿no? Ya ves que a la gente le gustan esos terminajos, en el que, pues hoy es Irán el gran vencedor en el teatro de batalla, pues si uno delinea, primero de nada, el simple hecho que ellos no hayan cambiado su postura en relación a sus 10 puntos, ya te habla demasiado. Ahora, muchos están amarrando navajas, puede ser cierto o no, de que en su comunicado reciente de los 10 puntos, en comparación a los previos 10 puntos de hace 2 semanas, no pusieron al Líbano. Bueno, ahora, ¿qué está sucediendo? Lo último, lo que yo he seguido, es Netanyahu dice que no entra el Líbano. Perfecto. 2, Leavitt, que le hacen la pregunta a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dice que tampoco viene el Líbano. Y luego el mismo Trump les dice a los dos, porque dice estamos negociando lo del Líbano. ¿Qué estoy diciendo con esto? Una, de que las señales duras. Nadie ha cancelado la reunión de el presidente de la Cámara de Representantes de Diputados de Irán, el Majlis, que es Galabaf, ¿no? No se ha, hasta donde yo veo, no se ha cancelado. Otra cosa es que cierren el estrecho de Hormuz en forma, no sabemos cuánto tiempo, puede ser en forma rápida o en forma en tanto cuanto negocien. Pero es muy claro, Sandro, y no lo estoy diciendo nada más yo le agregaría a lo que acaba de decir, nada menos el que es ya favorito desde ahora a ser el próximo presidente de Rusia, que es Medvedev, que ya fue presidente incluso, que es el ala dura del Kremlin. Porque ya ves, hay críticas hoy en el Kremlin donde ven que el presidente Putin pues es muy cauto, precavido. A mi juicio, ni Rusia ni China son cautas ni precavidas. Son países muy conscientes de que están jugando en un escenario que la mayor parte de la población no ve, en el que pues ahí estarías entrando una guerra mundial nuclear, en donde el mismo Trump ha dicho que ellos destruían al planeta 150 veces. Bueno, con una vez que la destruya tienes, ¿no? Entonces, yo creo que es una máxima precaución que tienen, pero quizás como anticuerpo, ¿no? Pues sí tienen que poner a alguien de la estatura de un Medvedev cuando ya concluya la presidencia Putin. Pero es muy importante lo que dice, porque hoy comenta precisamente en uno de sus mensajes, pues son de los personajes que uno tiene que leer, en donde dice que la verdadera arma nuclear de Irán no es una bomba nuclear, es el estrecho de Hormuz, y así es. Y yo agregaría, le agregaría dos cosas, Sandro, es el estrecho de Hormuz
Uno. Dos, los misiles hipersónicos de Irán. Y tres, la gran resiliencia estoica de el país civilización llamado Persia, que se conjuga desde sus míticas leyendas con Rastón, ya sabes, toda esa leyenda del libro de los reyes que escribe el gran poeta inconmensurable Fardausi, ahí desde 1977 hasta 1010, de 1010, perdón. Entonces, eso lo tiene, es congénito a la nación iraní. E incluso el mismo Javad Zarif, que fue el canciller de Irán, se lo dijo en un tuit, cuando todavía no existía X, se lo dijo al mismo presidente Trump, que ya desde ahí lo estaba acusando de ser genocida. Le decía que es no conocer, que lo peor que pueden hacer con un iraní es amenazarlo. E incluso da su frase célebre, que hoy ya es un estribillo en Irán: nunca amenaces a un iraní. Y esto lo sumas al espíritu de Karbala, eso es la esencia de la religión chiita, en donde, pues ya sabes, toda la cuestión del martirologio, pues hoy tienes que es una fórmula, al menos para muchos países del planeta, que no es suficiente con que Estados Unidos e Israel dominen, tengan una superioridad abrumadora en los cielos, sino que también hay que contemplar otra serie de factores como estos tres que te acabo de enunciar. Bueno, y te tengo que preguntar también, por supuesto, Alfredo, hemos estado hablando de este alto el fuego y de cómo ha ido evolucionando durante el día de hoy, pero ahora mismo también el foco está puesto en Washington DC, donde Donald Trump está reunido precisamente con Mark Rutte. Todo esto mientras el ambiente que tenemos es el de las posibilidades de que Trump retire tropas de Europa y pueda cerrar una base, sea alemana o española. ¿Qué crees que pueden decir Trump y Rutte al término de esta reunión? Mira, ahorita hay cosas interesantes que se están pasando en Europa. J.D. Vance, a mi juicio, ya está tomando las riendas del poder en Estados Unidos. No es gratuito que hoy sea el gran negociador. Si uno se da cuenta, no fue enviado Marco Rubio. Eso no hay que perderlo de vista. A mi juicio, Pete Hegseth, con todos los, vamos a ponerlo de una manera muy benigna, los pésimos cálculos bélicos que ha hecho, los pleitos internos que tiene en el mismo Pentágono. Yo me había quedado donde hay 13 generales que acaban de renunciar. Oye, no es una cifra menor, hay una fronda literalmente en el seno del Pentágono. Entonces, está implosionando adentro la cohesión del gabinete del mismo Trump. Ve todas las personalidades que han renunciado. Y ahí obviamente vamos a ver que se tiene que reflejar lo que está pasando en el campo de batalla en Irán, se tiene que reflejar en la cumbre en la reunión del sábado en Islamabad, pero también no hay que perder de vista el acoplamiento de facto que se ha dado entre la guerra de Ucrania, en donde nada menos que Zelensky pues ha ido a atizar el fuego, visitando países aliados, entre comillas, de Estados Unidos, y que esto naturalmente pues no le gusta para nada al presidente Trump, y luego pues lo que ustedes han explayado excelsamente en Negocios TV, pues todo el cada día mayor alejamiento que se está dando entre la OTAN y Estados Unidos. Ya no sea nada más a nivel de país, a nivel España ha sido más claro que en otros lados, también con Alemania. Ahora, aquí la pregunta que habría que hacerse, yo se ha puesto, te lo digo como escenario, es de que es altamente probable que retiren a varios contingentes estadounidenses, tanto de Alemania como de España. Yo no lo veo nada alejado de la realidad. Ahora, Rutte pues realmente no representa mucho. Él viene de Holanda, ¿no? Ya ves que hasta se da lujos de decir que tiene diálogos con su canino, cosas de esas que no son serias, ¿no? Pero a lo que voy es una gente que sí se entiende muy bien con Trump, también eso hay que decirlo, pero no así en el resto de Europa, sobre todo el ala dura europea, que es ya anti-Trump por todo lo que ha sucedido con el asunto de Groenlandia y otras consideraciones más sobre las tarifas, pues sí se nota que hay
hay una gran ruptura entre varios países de Europa. Y ahí viene lo principal. Yo creo que hay que esperar, y ese sería el resultado, cómo viene la elección que va a ser muy importante. El aliado de Trump, que es Viktor Orbán en Hungría, que acaba de ir a apoyar y visitar nada menos que J.D. Vance. Yo creo que está en movimiento este asunto. Como tú bien señalabas, no es tan fácil salirse a Estados Unidos de la OTAN. Sí, pero puede hacer muchas travesuras. Con el simple hecho de ya quitar las señales de Starlink, todo lo que es el ISR, ¿no? Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, ¿no? Todo lo que es reconocimiento, vigilancia y espionaje, etcétera. Pues con eso tienes, ¿no? Con no darles los repuestos adecuados a Zelensky, que ya abiertamente tiene una alianza de facto con el proyecto del Gran Israel, porque él también, como ya lo había señalado antes, pues él pertenece a esta secta de Chabad Lubavitch, que es muy poderosa, hay que reconocerlo, y que están manejando la agenda talmúdica, escatológica de este Gran Israel. Pues Alfredo Jalife, doctor Alfredo Jalife, estaremos muy pendientes de precisamente lo que nos tengan que decir Trump, Rutte y por supuesto también de ese desarrollo en los ataques contra Líbano después de este ambiente en el que precisamente este contexto histórico que precisamente nos has estado expresando durante esta entrevista. Como siempre, un auténtico placer contar con usted, doctor Alfredo Jalife, experto en geopolítica. Un abrazo grande. Gracias, Sandro. Lo mejor a ti y a los tuyos y al público. Igualmente. Adiós. Y bueno, y con esto de momento despedimos este bloque de Negocios Televisión, pero a la vuelta, la última hora sobre